Hola, soy la doctora Pérez Soriano. Os voy a hablar de la atrofia multisistémica. Llevo ya unos años trabajando en la investigación de esta enfermedad para entenderla mejor. Entonces, pues encantada de poder compartir con vosotros las últimas novedades, lo que vamos averiguando sobre ella. Veréis que hay muchas preguntas que no podremos contestar y de ahí mi título, Lo que sabemos y no de la atrofia multisistémica, actualidad y perspectivas. Voy a intentar hacer que sea un poco ameno para todos los públicos. Hablaremos de la historia de la enfermedad, luego iremos ya directamente a la actualidad, sobre la neuropatología, el papel de la proteína alfa-sinucleína, los cambios moleculares que también están asociados y un poco esto cómo nos lleva a biomarcadores para la enfermedad, nuevas terapias. Y luego os daré rapidito sobre un estudio en el que estaremos involucrados buscando nuevos modelos celulares para estudiar la enfermedad también. Entonces, la atrofia multisistémica fue descrita por primera vez en 1960. Eran casos sobre todo los descritos con disautonomía y parkinsonismo y fueron descritos por Dr. Milton Shay y Dr. Glenn Drager. Entonces, de ahí la enfermedad, el nombre de síndrome de Shay-Drager. Inicialmente, pero se dividió en tres entidades, porque había un poco cada caso que se describía patológicamente, clínicamente, se iba refiriendo de una manera diferente. Estaban los casos clínicos con disautonomía clara, síndrome de Shay-Drager, pero luego habían dos entidades patológicas que las describían como OPCAS, como atrofias oligopontocerebelosas, o como SNDs, que era pues, una degeneración estriatonígrica. Todas estas tres entidades tenían inclusiones citoplasmáticas. En las células gliales habían unas inclusiones de alfa-sinucleína y de ahí finalmente se decidió pues, que todas tuviesen el mismo nombre, que era la atrofia multisistémica. Esto pues, lo propusieron el doctor Graham y Oppenheimer. Entonces, pues primera vez se habla de atrofia multisistémica en 1964. Describían la enfermedad como una condición progresiva neurológica que normalmente afectaba a la edad media, habían síntomas que afectaban el sistema nervioso central y solía ser simétrica, esporádica, no genética, pero a veces sí, y lo que se veía en la patología era una pérdida neuronal, gliosis, en unas zonas muy concretas del cerebro. Y se veía que pues, en diferentes casos habían diferentes estructuras que estaban afectadas. Y esto más o menos es lo que también sabemos hoy en día. Es una enfermedad neurológica progresiva, suele afectar a las personas entre 50 y 65 años. Sabemos que es multisistémica, afecta a diferentes sistemas del sistema nervioso central, es esporádica mayoritariamente y hay esta pérdida neuronal, esta gliosis, que suele ser o en la zona de los ganglios basales o en lo que sería pues, el más cerebelo y puente. Los primeros casos descritos ya referían que tenía una supervivencia media de unos 4 y 11 años y esto desafortunadamente sigue siendo así, ¿no? Una supervivencia media de casi 10 años. ¿Qué vemos en el cerebro hoy en día? ¿Qué sabemos de esta enfermedad y qué estamos viendo en el cerebro? Pues hoy en día se sigue hablando de una entidad, la atrofia multisistémica, con dos fenotipos, la parkinsoniana y la cerebelosa. Patológicamente vemos atrofia en la sustancia blanca del cerebelo, pedúnculo medio, médula pontina y también en el putamen posterolateral. Este grado de degeneración, qué región está más degenerada, suele relacionarse con el fenotipo que vemos. Por lo tanto, si vemos afectado el putamen, el globo pálido y la sustancia negra, suele haber acinesia, suele haber parkinsonismo. En cambio, si la degeneración está más en la zona de oliva inferior, el núcleo pontino y el cerebelo, pues vemos más ataxia y son los síndromes más cerebelosos. Además de esto, vemos una degeneración de la mielina. La mielina es una sustancia muy importante para la transmisión sináptica y una acumulación de hierro en ganglios basales. Y como no, todas las entidades, todas las variantes tienen estas inclusiones citoplasmáticas gliales, que son los GCIs, que es
el signo estrella. Cuando vemos esto en el cerebro, diagnosticamos la atrofia multisistémica y suelen estar en ganglios basales, sobre todo en el putamen, pero también en sustancia nigra, en el puente, en la oliva inferior y en el córtex. Dentro de estas inclusiones encontramos alfa-sinucleína. Es la misma proteína que se encuentra también en la enfermedad de Parkinson. En este caso, en vez de en las neuronas, que también se puede encontrar en las neuronas, sobre todo se encuentra dentro de los oligodendrocitos, que son células gliales que dan soporte a las neuronas. Aparte de encontrarse en estas células, como he dicho, se pueden encontrar en neuronas y se pueden encontrar también en astrocitos. Entonces, empiezan las preguntas. Muy bien, vemos esto en el cerebro, pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué ocurre? Primero, ¿cuál es la causa? ¿Por qué ocurre? Y realmente la alfa-sinucleína dentro de la célula ¿es lo malo o es un efecto de algo que está ocurriendo? Bueno, lo que se sabe es que en casos en que se ha visto en el cerebro mínima patología, o sea, casos que estaban recién diagnosticados de atrofia multisistémica, tenían muy pocos síntomas y quizás han fallecido por otras razones, como cáncer o otros motivos, o un infarto, pues en estos cerebros muy recientes lo que se ve es muchas inclusiones. Y una degeneración mínima pero pura en ganglios basales o en el vermis cerebeloso si eran los variantes cerebelosos. Pero sobre todo lo que vemos son inclusiones. Entonces, eso nos hace pensar que lo primero que ocurre es que se empieza a acumular alfa-sinucleína dentro de los oligodendrocitos y esto acaba degenerando las zonas estas de ganglios basales o cerebelo. También se sabe que en casos incidentales, estos son casos que no tenían ningún tipo de diagnóstico de atrofia multisistémica, no tenían ningún tipo de síntoma, que son muy raros realmente. Casos que se han visto las inclusiones y que no había clínica, también ven mínimos cambios en ganglios basales, mínimos. Y estos casos son muy raros, como he dicho, porque no es tan raro ver amiloide que es asociado a Alzheimer en enfermos o pacientes que no tenían diagnóstico, pero sí que es muy raro ver estas inclusiones en pacientes que no tenían ningún síntoma. Y esto nos hace pensar que realmente estas inclusiones están haciendo daño al cerebro y que si las tiene va a acabar habiendo degeneración y por lo tanto clínica. El primer evento, alfa-sinucleína dentro de células gliales, dentro de los oligodendrocitos. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué momento? Hay diferentes teorías. Se sabe también que hay otra proteína clave que es la P25-alfa, está asociada a la formación de mielina, esta proteína, y facilita la agregación de la alfa-sinucleína. Y se ve que uno de los primeros eventos es que esta proteína, la P25-alfa, se cambia de sitio y pasa del núcleo a citoplasma. Y en el citoplasma empieza a facilitar que la alfa-sinucleína empiece a agregarse, a malplegarse y a agregarse. La cuestión es que no debería haber alfa-sinucleína en el oligodendrocito. ¿Por qué la hay? ¿Hay una sobreexpresión anormal o hay una captación externa? La alfa-sinucleína viene de fuera. Y estas dos teorías aún, bueno, existen estas dos, no se ha escogido una. Lo que sí que se sabe es que han habido múltiples estudios y no han confirmado una sobreexpresión clara de la alfa-sinucleína en el oligodendrocito. Y también se sabe que cuando el oligodendrocito madura, la expresión de la alfa-sinucleína disminuye. O sea que en células inmaduras hay mucha alfa-sinucleína, pero mientras esta va madurando, esos niveles van bajando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es un problema del desarrollo del oligodendrocito? ¿Hay algo externo que esté provocando que se esté sobreexpresando esta proteína? Que no se ha comprobado en ningún tipo de estudio, no se sabe. Otra teoría es que el oligodendrocito incorpora la alfa-sinucleína del exterior, proveniente, por ejemplo, de las neuronas que sí que tienen mucha alfa-sinucleína y expresan mucha alfa-sinucleína. Pero ¿por qué de forma específica en atrofia multisistémica? Porque en el Parkinson, por ejemplo, hay mucha alfa-sinucleína dentro de la neurona y en este caso los dendrocitos no la captan. Bueno, luego entra la teoría priónica, en el que
Han habido ya varios modelos animales y celulares también que han confirmado que realmente si tú insertas una alfa-sinucleína que está cambiada de conformación, esta tiene la capacidad de propagarse provocando el cambio de conformación de proteínas alfa-sinucleína que estaban bien plegadas. Por lo tanto, van como contagiando las otras proteínas que en principio estaban bien y facilitando que éstas se agreguen. Esto explicaría por qué la enfermedad es neurodegenerativa y cómo va progresando, en este caso, de forma transsináptica a regiones que están conectadas mediante sinapsis. En este caso también está la teoría de que existen diferentes cepas y se ha visto que es así, se ha visto que hay diferentes conformaciones que la alfa-sinucleína puede tener y según esta conformación las hacen más susceptibles a entrar en el oligodendrocito o no. Por lo tanto, no sería solo que hay alfa-sinucleína mal plegada en la neurona o en el exterior. Este tipo dependiendo de la conformación de esta alfa-sinucleína, entraría en un oligodendrocito o no. Por lo tanto, serían solo algunas cepas de proteína las que harían que se desarrollase la enfermedad. Y bueno, en estos últimos años han habido muchos estudios en esta línea. ¿Dónde inicia el proceso? ¿En qué momento hay este cambio de conformación de la alfa-sinucleína? ¿Por qué ocurre y de dónde viene? Y esto pues también no se puede contestar aún, pero hay diferentes estudios que están asociando también las inflamaciones o infecciones como un desencadenante para que se empiece a propagar la alfa-sinucleína. Se sabe, por ejemplo, que si inyectas fibrilos de alfa-sinucleína en el tracto urinario, estos pueden llegar hasta el cerebro. Entonces, puede ocurrir literalmente en cualquier zona del cuerpo, no solo en la neurona. Una inflamación o una infección en la vejiga o en el intestino podría llegar al cerebro. Y entonces ahora también hay muchos estudios en torno a cómo las infecciones pueden acabar desencadenando esta enfermedad. Esto también va en línea a los estudios transcriptómicos en los que hemos estado nosotros también involucrados en un estudio que hicimos de transcriptómica. Veíamos muchos procesos biológicos relacionados con la inmunidad y la inflamación. ¿Vale? O sea, veíamos que genes que estaban sobreexpresados en pacientes con atrofia multisistémica en comparación con controles, incluso con Parkinson, estos genes estaban asociados a procesos del sistema inmune y sobre todo del sistema inmune innato y bueno, procesos inflamatorios. Entonces, bueno, estos procesos inflamatorios ahí están, molecularmente algo están haciendo en esta enfermedad. Luego, todos estos estudios transcriptómicos también te dejan ver otros procesos, ¿no? A través de las diferencias de expresión, tú puedes ver qué genes y qué procesos biológicos están siendo activados en la enfermedad. Y estamos viendo, pues, por ejemplo, alteraciones en la biosíntesis y metabolismo de los ácidos grasos, estamos viendo genes asociados a mecanismos priónicos y a diferentes pues, tipos de inflamaciones e infecciones. Luego también estamos viendo pues, algunos procesos relacionados con la mielina y la oligodendrogénesis. Entonces, realmente estamos viendo no solo uno, sino muchos procesos biológicos afectados en esta enfermedad. Y esto todo se ve gracias a los estudios transcriptómicos, que también pues, han habido unos cuantos mirando específicamente la atrofia multisistémica. Como he dicho antes, se sabe que es una enfermedad esporádica, algo ocurre en un momento determinado de la vida y no se ha visto una clara causa genética, aunque sí que se cree que hay cierta vulnerabilidad, que hay gente que es más vulnerable a tener un sistema biológico que sea más propenso a tener esta enfermedad. Han habido muchos estudios genómicos de asociación intentando buscar variantes que puedan aumentar el riesgo. La verdad que los resultados son muy variables. Y sí, se cree que seguramente hay variantes que aumentan la susceptibilidad, pero no son concretas y probablemente
cada persona o cada individuo, cada enfermo tiene sus propias variantes que le hacen más susceptible y por eso no encontramos una clara para todos, ¿no? Todos estos estudios que intentan encontrar el porqué también intentan encontrar pues, moléculas que sean específicas de la enfermedad. Y si se encontrasen, esto sería ideal para tener como biomarcador a una molécula, una proteína, un gen que nos asociara a la enfermedad, pues podría ser útil para hacer un diagnóstico más temprano y más fiable, ¿no? Y esto, bueno, es lo que todo el mundo está buscando y no claramente encontrando, pero el diagnóstico de momento sigue siendo primordialmente clínico, con todo lo que eso conlleva, y el principal diagnóstico diferencial es diferenciarlo de la enfermedad de Parkinson en los primeros años sobre todo, pero también con otros parkinsonismos atípicos y las variantes cerebelosas con otras enfermedades cerebelosas, incluso genéticas. Entonces, dentro de los estudios previos, realmente, como he dicho, no se ha encontrado aún una molécula que claramente diferencie esta enfermedad de otras. Pero en el último metaanálisis que se realizó sí que revelaron que hay algunas moléculas que podrían ser más diferenciadoras que otras, por ejemplo el fosfotau, la alfa-sinucleína, la beta-42, encontrar los niveles de esto en el líquido de favor raquídeo puede ser muy útil, igual que el tau total, y el neurofilamento. Los neurofilamentos también se ve que están más elevados en Parkinson atípicos como la atrofia multisistémica e incluso se está estudiando si pueden ser biomarcadores de progresión. Posiblemente y probablemente no será una molécula, sino una combinación de marcadores lo que será más útil. La última propuesta es una combinación del J1, fosfotao, neurofilamento y ya beta-42 en líquidos de favor raquídeo. Encontrar estos niveles alterados en el líquido sería más sugestivo de atrofia multisistémica. Pero todo esto está en estudio, aún se tiene que validar para que realmente llegue a la clínica, pero quizás un día con una punción lumbar podríamos estar más cerca del diagnóstico y ojalá en etapas pues, más tempranas. Entonces, un poco de resumen. Sabemos que la enfermedad es compleja, con todo lo que he dicho, asocia muchos procesos biológicos diferentes que afectan diferentes sistemas moleculares. El principal proceso es esta acumulación ectópica de la alfa-sinucleína dentro de los oligodendrocitos y también de las neuronas, con una propagación que parecería priónica de los agregados y que afecta a diferentes regiones cerebrales y células específicas también. Todo esto asocia unas alteraciones moleculares como alteraciones en la degradación proteica, en la función mitocondrial, que es la energía de la célula, en la autofagia, que son procesos que intentan limpiar la célula, sacar los tóxicos, en la génesis lipídica, que está relacionada con la formación de la mielina, que hemos dicho que también estaba alterada, y en la anostasia del hierro, que también vemos que hay depósitos en el putamen. Todas estas alteraciones al final provocan, como he dicho, alteraciones de la mielina, una activación de la microglía y una neuroinflamación que perpetúan el mal funcionamiento celular, proteico y neuronal, provocando la degeneración neuronal. Todo esto, posibles causas, pues podrían ser fallos de la regulación de microRNA o polimorfismos genéticos. Todo esto podría hacer que cada uno pues, sea más vulnerable a tener estos sistemas alterados. Entonces, como vemos, son muchos sistemas. ¿Qué proceso atacamos? ¿Cuál es más importante? ¿Son reversibles? ¿Cada individuo tiene su propia cascada de eventos? Esto aún no lo sabemos. Yo creo que sí. Si no encontramos una solución para todos es porque todos tienen una solución propia. Y la cascada sería un poco pues, de este estilo. Hay predisposición genética con algún factor ambiental que nos implica una inflamación o una infección que en un momento determinado provocan una disfunción metabólica, una desestabilización de la mielina y una formación de fibrilas de alfa-sinucleína que se acaban agregando. En paralelo, activación microglía, estrés oxidativo, una disfunción del procesamiento de las proteínas que hace que estas proteínas no se puedan limpiar, que se queden agregadas, aumento de niveles de hierro, fallo mitocondrial que hace que haya una disfunción de las células. Estas proteínas se propagan, van afectando las células vecinas,
las células que están conectadas sinápticamente con las previas, y todo esto crea una disfunción de los oligodendrocitos, una degeneración neuronal que acaba en la enfermedad de atrofia multisistémica. Seguramente cuando vemos la clínica, todo esto ha ocurrido años quizás antes de que realmente veamos algo, y por eso es tan importante intentar encontrar alteraciones en estos procesos antes de que ocurra la enfermedad, porque tendríamos que pararlos también antes, ¿no? Y esto es lo que se está haciendo, buscando biomarcadores, y los esfuerzos terapéuticos realmente están intentando dirigirse a todos estos procesos. Obviamente el principal es el central que decíamos de la alfa-sinucleína que se agrega, se está intentando inhibir su expresión, se está intentando impedir su agregación, en mejorar la degradación, todo de la alfa-sinucleína. Por otro lado, hay también terapias que intentan controlar la neuroinflamación y todos los fenómenos metabólicos que también son muy importantes para la supervivencia de la célula. Y como tratamos gente que ya tiene pérdida neuronal, pues también será importante una terapia que restablezca esta pérdida neuronal. Entonces, todas estas terapias son muy importantes. Hay diferentes estudios en marcha para tratarlas. Por ejemplo, tenemos el Verdiperstat, que era realmente el que estaba más avanzado y ha dado resultados negativos. Ahora sí que hay subestudios en marcha, pero es verdad que este fármaco no ha ido muy bien. La xenatida aún está en marcha, fase 2. La idea sería también un control metabólico de la célula para que con un poco que sea neuroprotector. Y luego hay pues todos estos tres fármacos que son más anticuerpos, el Ionis PIP6, estos números, todos estos son anticuerpos como si fuesen vacunas, pero son tratamientos que van, digamos, directamente a impedir la expresión de la alfa-sinucleína para que ésta pues, deje de expresarse y por lo tanto deje de agregarse. Y luego el ATH 434, que está justo ahora empezando fase 2, la idea es que inhiba la agregación, aunque hay alfa-sinucleína, que ésta no se agregue. Estudios buenos en fases tempranas y animales, veremos pues en estas fases ya en humanos pues cómo van, pero ahí están. Y luego pues hay también terapias que intentan regenerar las neuronas, ¿no? Células madre mesenquimales, terapia génica GDNF, todo eso también en fases tempranas 1 y 2. Pero bueno, como vemos hay diferentes dianas. Es probable que necesitemos se miran de una en una, pero quizás habrá que combinarlas. Pero bueno, el primer paso es este, ¿no? Limitaciones, controversias. Bueno, seguimos sin saber cuál es el primer evento de la cascada. Seguimos sin saber si el problema principal es el oligodendrocito. Si esta susceptibilidad genética se puede intentar averiguar de forma personalizada cuál es, o este factor ambiental infeccioso se puede intentar definir un poco mejor. También se tiene que intentar definir mejor el papel de la alfa-sinucleína, porque la mayoría de terapias van contra esta proteína y seguimos sin entenderla muy bien, por qué se forman las fibrilas, por qué van tan de forma estricta a estas células y regiones tan específicas. Y lo más importante, una vez iniciada la cascada de eventos, ¿se puede frenar? ¿Será suficiente estas terapias? ¿O necesitaremos más de una? ¿Tendrán que ser terapias múltiples? ¿Tendrán que ser personalizadas según la transcriptómica y proteómica de cada uno? Bueno, esto quizás son preguntas que todos tenemos en la cabeza, hay que ir paso a paso, primero hay que ver si realmente hacen algo las terapias y luego ya pensaremos en intentar ajustar, ¿no?, todo esto. Pero que sepáis que la investigación no cesa, vamos a seguir investigando la enfermedad. Yo personalmente voy a estar asociada a un proyecto europeo con otros compañeros también en Francia y en Bélgica. Vamos a intentar encontrar un nuevo modelo celular y animal para estudiar mejor esta enfermedad, y vamos a estudiar específicamente el oligodendrocito. Vamos a través de células pluripotentes, vamos a crear un oligodendrocito que viene de un paciente con atrofia multisistémica, para estudiar dentro del oligodendrocito cómo se asocia,
captan esta alfa-sinucleína de diferentes conformaciones que se va a amplificar de tejido cerebral, también de personas con atrofia multisistémica. Vamos a ver qué cambios moleculares ocurren cuando la alfa-sinucleína realmente entra al oligodendrocito, qué proteínas están asociadas a esta captación, con la idea pues, de intentar encontrar una red molecular específica que nos pueda servir como una diana terapéutica para parar el proceso, ¿no? In situ. Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo en los próximos 3 años y espero pues, poder contestar alguna pregunta, alguna duda de estas que tenemos con este estudio. Entonces, pues nada, eso es un poco lo que quería contar. Muchísimas gracias, espero que se haya entendido. Sé que no he contestado muchas preguntas y que de hecho os he contestado con más preguntas aún, pero así es la ciencia y así es como se funciona, ¿no? Tienes una pregunta, vas a resolverla y te salen 3. Bueno, pues luego habrá que ir a por esas 3 y así no paramos.